7 verdades de renovar mi mente en Cristo, La primera verdad fue un cambio de mentalidad, o sea, yo renuevo mi mente en Cristo y viene sobre mí un cambio de mentalidad. Les recuerdo que mentalidad es la manera de ver las cosas, de interpretar, de conocer las cosas. Estos temas ya los vimos, solo estoy dando un repaso. Segundo, vimos la segunda verdad, un cambio de conocimientos. Ya a través de ese cambio de mentalidad ya no tenemos esa mente natural dañada, confundida, gobernándonos, no esa mente llena de tinieblas, de programas mentales, sino la mente de Cristo enseñoreada sobre nuestra mente, sobre nuestras vidas. Entonces viene un cambio de conocimientos, viene esa gloria postrera que dice las Escrituras, esa revelación progresiva, esas riquezas de la sabiduría de Dios. Empieza uno a conocer la palabra de una manera tan clara, por eso dice las Escrituras que el Señor Jesucristo les abrió el entendimiento a los discípulos en Lucas 24, 44 y 45 para que comprendiesen las Escrituras. La tercera verdad fue un cambio de pensamientos. Entonces ya íbamos a pensar, como dice Filipenses 4:8, todo lo bueno, lo amable, lo puro, lo verdadero que es su palabra es verdad, dice Juan 17:17, y Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces es pensar en lo de Dios, en lo espiritual, en lo verdadero. Hablábamos de esa tercera verdad. La cuarta verdad fue un cambio de visión. Hablamos de un cambio de visión, tener visión de reino. Entonces, mentalidad de reino, conocimiento del reino, pensamiento de reino, visión de reino. Era la cuarta verdad, ver como Dios ve. Dios ve todo en obra terminada, Dios todo lo ve bajo control, Dios todo lo ve con un propósito. Ser esos visionarios, vernos ya allá donde Dios nos ha establecido, pues por su propósito eterno. La quinta verdad fue un cambio de oído. No hablábamos de ese oído ous, el natural, el que dañó la serpiente en el Edén, por una coe, un oído espiritual sensible al reino, a la palabra de verdad. Sexta verdad fue un cambio de lenguaje, es hablar lenguaje de reino, hablar como Dios habla, ¿no? Hablábamos por las Escrituras que ese cambio de lengua lo trae Cristo con su señorío. Y la séptima verdad, que es la que hoy vamos a finalizar, es un cambio verdadero de vida. Cambio verdadero de vida. Es un cambio verdadero de vida. Entonces vamos a mirar por las Escrituras, ¿no? Dentro de renovando mi mente en Cristo, estas verdades, este cumplimiento de la palabra viene sobre mi vida. Entonces, dentro de este tema, un cambio verdadero de vida, una verdadera transformación, que es lo que todos anhelamos. Voy a decir de una manera práctica los puntos que vamos a estudiar y vamos a ir avanzando en cada uno de ellos. Los voy a decir al inicio y esperamos con la guianza del Señor y su gobierno, su señorío, pues que podamos terminarlo esta misma mañana, ya que por tiempo quisiera uno tener más espacio para poder compartir de una manera más calmada, más pausada este tipo de temas, pero por causa realmente de ver el compromiso que tenemos nosotros de 1 hora o 55 minutos en la radio, poder ir un poco más rápido. Pero quiero decirles que estos temas están escritos, todos estos textos bíblicos, aunque no los alcancemos a leer, están escritos dentro del material que vamos a poner a disposición para que usted pueda, por las Escrituras, estudiar un tema tan importante, renovando mi mente en Cristo. Entonces hoy vamos a estudiar 7 verdades de un cambio verdadero de vida. Entonces, un cambio verdadero de vida. La primera verdad es que un cambio verdadero, cuando viene un cambio verdadero sobre nuestras vidas, un cambio producido por mi reconciliación, mi relación, mi comunión con Dios, lo primero que sucede en mi vida o que debe suceder es que debo de tener una vida con gobierno, una vida con señorío. Lo primero que vamos a estudiar. Una vida bajo el señorío de Cristo, bajo el gobierno de Cristo. Si yo quiero cambios verdaderos en mi vida, mi reconciliación con Cristo y que mi vida sea señoreada y gobernada por Cristo. La segunda verdad que vamos a estudiar hoy es una vida con fundamento, o sea, el cambio verdadero de vida. Primero, una vida con señorío. Segundo, una vida con fundamento, una vida con firmeza, una vida estable, porque hay mucha gente inestable, hay mucho, como dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en
todos sus caminos. Entonces vamos a mirar esa segunda verdad. La tercera verdad es una vida con la pasión de Cristo, con el amor por Cristo. Cuando una vida cambia de verdad, es una vida que va a vivir bajo señorío, bajo gobierno, al gobierno de Cristo. Segundo, va a vivir con fundamento, es una vida firme, es una vida estable, tiene sus bases sólidas, su fundamento es Cristo, la piedra angular que dice la Escritura. Tercero, Cristo va a ser su mayor pasión, va a ser un apasionado por Dios, un apasionado por las Escrituras, un apasionado por la obra de Dios, un apasionado por los hijos de Dios, va a amar a Dios con todo su ser, con toda su vida, va a dar la vida por lo de Dios, va a dar la vida por lo de Dios, es un apasionado. Cuarta verdad que vamos a estar mirando, podríamos mirar hoy un versículo bíblico de cada una de estas verdades. No queremos dilatarla más porque tenemos otros 2 temas para este mes. Queremos este mismo tema, pues terminarlo hoy mismo. Vamos hasta donde Dios nos permita poder avanzar. Cuarta verdad, la cuarta verdad, cuando una vida cambia de verdad, cuando una vida de verdad es transformada, la cuarta verdad es que nos encontramos con una vida madura, una persona con un carácter maduro, una persona con el carácter de Cristo, una persona que está bajo el señorío de Cristo, en el Cristo como fundamento, Cristo como su mayor pasión. Es una persona que en él se ha formado el carácter de Cristo, y es una persona que va a resistir todo tipo de pruebas, Dice Mateo 7, del versículo 25 al 29, habla del necio y el sabio. El necio edificó su casa en la arena, pero el sabio la edificó en la roca, fundamento, Cristo. Vinieron las pruebas, pero el necio se le cayó toda su casa y sus cosas, pero el sabio permaneció firme, una vida madura, una vida con carácter. Pablo, ¿cuántas veces tuvo que exhortar a la iglesia? Porque les dijo, les traigo vianda, alimento sólido, les traigo palabra de Dios, les traigo sabiduría de Dios. Dios, no, pero los hallo niños. Y por allá dice Efesios 4:14, dice las Sagradas Escrituras que para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, cualquier corriente que sale nueva, y dice por estratagema de hombres, por estrategia de hombres, seamos arrastrados. Necesitamos cristianos maduros, firmes de carácter. Quinta verdad, cuando hay un cambio verdadero en nuestras vidas, voy a repetir en el orden, me encanta repetir porque ahí está la clave de la pedagogía bíblica, ahí está la clave de poder aprender, de poder recibir, de poder digerir las Escrituras, no porque no haya más que decir. Una cosa es repetir porque no tiene nada más que decir, otra cosa es repetir, como dice Filipenses 3, Pablo le dijo a la iglesia de Filipos, para mí no es gravoso decirle las mismas cosas. ¿Por qué? Porque les estaba escribiendo el evangelio del reino en sus mentes y en sus corazones, en sus vidas. Entonces voy a volver a repetir. Cuando hay un cambio verdadero de vida, una reconciliación, una entrega genuina a Cristo, por escuchar el evangelio, la palabra de Dios, lo primero que debe pasar en nuestras vidas es que nuestra vida ya debe estar bajo el señorío de Cristo, bajo su gobierno, bajo su dirección. Segundo, ya nuestra vida tiene que estar fundamentada en Cristo. Cristo debe ser nuestro fundamento, no la arena, no la obra humana. Cristo como la roca inconmovible de los siglos. El que está en Cristo es inconmovible porque Él es inconmovible, porque dice Hebreos 12:28 que Él nos dio un reino inconmovible. Un hijo de Dios metido en Cristo no lo mueve nada ni nadie, solo el Espíritu de Cristo. Solo el Espíritu de Cristo mueve un hijo. ¿No dice Romanos 8:9, dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él? ¿No dice Romanos 8:14 que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios? Es que a veces nos gusta el Espíritu y la unción y hablamos del Espíritu del Señor y la unción es poderoso, pero vamos a mirar el orden de Dios y el orden del Evangelio. Vamos a mirar la primer verdad. Una vida con señorío y con gobierno, una vida con el señorío de Cristo y el gobierno de Cristo. Entonces Romanos 8:14 dice, los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Un hijo de Dios es guiado por el Espíritu. Entonces, cuando la Escritura habla del Espíritu, nos emocionamos y decimos, yo quiero la unción. Pero Isaías 11:2 y 3 dice
dice que el Espíritu del Señor iba a venir sobre Cristo y sobre nosotros. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ungió. Sobre. Y dice Mateo 3:16-17, cuando fue bautizado, dice el Espíritu vino sobre él. Dice Hechos capítulo 2, 1-4, que cuando ellos estaban sentados en el aposento, el Espíritu vino sobre ellos y también los ungió. Sobre. Dice 2 Corintios 3:17, dice el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El Señor. Entonces la Escritura dice que el Espíritu viene a nuestras vidas primeramente a señorear. Cuando la Biblia dice sobre, habla de señorío, habla de gobierno. Hay gente que quiere unción del Espíritu, pero no quiere el gobierno y el señorío del Espíritu. No quiere el señorío del Espíritu. Cuando habla de primero de señorío, gobierno, dirección del Espíritu. Cuando el Espíritu ungió al Señor Jesucristo, en Juan capítulo 3 del verso 16 y 17, vino sobre el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal. Cuando vino el Espíritu sobre él, dice la Escritura en Mateo 4:1, que la primera dirección y la primera guianza del Espíritu hacia el Señor Jesucristo fue llevarlo al desierto. El Espíritu lo lleva al desierto, no se lo llevó a una campaña de milagros, ni campaña evangelística con Jesús de Nazaret. No, primero se lo llevó al desierto. El Espíritu mismo lo llevó al desierto, dice la Escritura, para ser probado por el diablo. El Espíritu está sobre mí. Por eso es poderoso cada una de estas verdades, porque uno entra en el orden de Dios. Vamos a terminar hablando de cada una de ellas. Íbamos en la quinta, dijimos que íbamos a repetir. Primer verdad, una vida con el señorío de Cristo y con su gobierno, para poder tener una vida espiritual verdadera. Segunda verdad, una vida con fundamento, una vida con firmeza, una vida estable, una vida que uno sabe en quién está, dónde está, para dónde va. Tercero, una vida con pasión, con amor por Cristo, un amor verdadero, genuino, que ama a Cristo, a Dios y su palabra sobre todas las cosas, que puede decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, mi vida es Cristo y el morir es ganancia. O con Filipenses 1:21, ¿no? O Filipenses 3:4-10, que el apóstol Pablo dijo, yo todo lo tengo por basura, porque yo quiero ganar a Cristo, yo quiero amar a Cristo, yo quiero el amor de Cristo, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero a Cristo. Una vida con amor por Cristo, por Dios. Por eso 2 Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo me constriñe, decía el apóstol Pablo. La palabra constreñir es me gobierna. El amor de Cristo me gobierna. Por eso el Señor exhorta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cristo no es tu primer amor, le dice a la iglesia de Apocalipsis. La cuarta verdad es una vida con madurez. Una vida que el carácter de Cristo se ha formado por su espíritu, por su palabra y por los procesos que ha vivido la persona. Una vida que va en perfección, una vida que va en madurez, en firmeza. Quinta verdad, una vida equilibrada. El tema de hoy es un cambio verdadero de vida. Cuando yo estoy en Cristo, me hago uno con Él. Cuando Él renueva mi mente, viene sobre mí su señorío. Es que el señorío empieza por el alma. El gobierno de Cristo empieza por la mente y ahora lo vamos a estudiar. Porque es que mi espíritu, cuando yo me reconcilio, se hace uno con el espíritu de Cristo. Ya me hago uno con Él y mi espíritu está metido en Él. Pero es que esta alma la que hay que someter. Esta alma, esta mente es la que hay que someter cada día al señorío de Cristo. Esta es la que nos lleva a fallar. Esta es la que está confundida. Esta es la que nos esclaviza, ¿no? Pues vamos a hablar ahora de ese punto. Quinto, una vida equilibrada, una vida que vive en armonía, una vida en el orden, ¿no? Y sexta verdad, una vida sabia, con la sabiduría de Dios. Con la sabiduría de Dios, que es la sabiduría superior. Con la sabiduría de Dios, que es su palabra de verdad. Está la sexta verdad. Cuando hay un cambio verdadero en nuestras vidas, nosotros tiene que emanar, fluir, salir esa sabiduría de Cristo.
Vamos a mirarlo por las escrituras, un texto que me encanta es Daniel 1:20, donde dice que estos muchachos eran 10 veces mejores, 10 veces más sabios que la gente que estaba allá. El evangelio de Cristo, dice 1 Corintios 1:24, Cristo, poder y sabiduría de Dios, Cristo en nosotros. Él es la sabiduría, dice 1 Corintios 1:30, que Dios nos hizo en Cristo sabios, inteligentes, entendidos. Una persona sabia es la sexta verdad. Una persona sabia le tiene 10 respuestas a una pregunta. Una persona sabia en Cristo le tiene 10 salidas a un problema, porque es que a veces no resolvemos ni una guapanela. Cristianos que no sabemos resolver una guapanela, cristianos que no sabemos resolver un transporte, no sabemos resolver una hoja de vida, ni un trabajo. Y eso nos vuelve un monstruo y el enemigo, y reprendemos los procesos sin saber muchas veces qué es la ruta para Dios llevarnos al propósito, que es la plataforma de lanzamiento para Dios llevarme a encontrar la identidad o realmente su propósito para mi vida, o subir mi vida a otro nivel, no como frase de cajón, sino como una verdad en las escrituras, que a través de los procesos que voy viviendo son plataformas de lanzamiento para Dios cumplir su propósito en mi vida y llevarme a la meta que Él me trazó, no al destino que Él me trazó. Lo vemos en los hombres de Dios. Entonces a veces uno está reprendiendo espíritu de procesos y de problemas cuando es necesario. Dice 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice un poco de tiempo padecido, o sea que si vamos a padecer, dice, Él mismo os perfeccione. El mismo Dios, afirme, el mismo Dios perfeccionándonos, madurándonos, equilibrándonos, haciéndonos sabios, fortalezca, dice, y establezca. Entonces a veces no queremos vivir procesos porque no somos sabios, y los procesos son necesarios. Y los procesos en la Biblia a ningún hombre y a ninguna mujer le hizo daño. Los procesos hizo que el carácter de Dios, el carácter de Cristo se formara en ellos. Los procesos los llevó a ellos a sacar lo mejor de sus vidas. Los procesos los llevó a ellos a ver la fidelidad, el poder y la grandeza de Dios. Los procesos en las escrituras llevó a estos hombres a poder ellos tomar decisiones sabias e importantes, a someterse al Dios que ellos tenían cuando cayeron, cuando José, cada uno de sus procesos, su fidelidad al Señor. Daniel y sus 3 amigos, fidelidad al Señor en medio de los procesos, y los procesos de estos hombres a los nuestros. Yo hablaba con un grupo de personas y les decía, hablando de este punto de procesos, porque esto tiene que ver con estilo de vida, con cambio de vida, con el tema que estamos viendo. Yo hablaba con un grupo de personas y les decía, mis pruebas y mis procesos, los que estoy viviendo, yo cojo todos los hombres de la Biblia y los procesos de todos los hombres y las mujeres de la Biblia y todas las pruebas que ellos vivieron. Yo le decía a un grupo de personas, le decía, todos los procesos que estos hombres y estas mujeres vivieron y todas estas pruebas no me dan ni por los tobillos a las mías, les decía yo, ni por los tobillos, ni los procesos que vivió Moisés 40 años en el desierto, ni José 13 años en toda esa volteadera de terminar en la cárcel, ni David 25 años siendo perseguido por Saúl viviendo en una cueva, ni el proceso de Isaías, ni el de Jeremías que le daba maltrato, ni el de los apóstoles. Yo le decía, no me dan ni por los tobillos a las pruebas que yo tengo. Las pruebas de Luis Sánchez son un recibo de 50,000. No tengo para el mercado, no tengo para el transporte. Esas son mis pruebas. Pero lo decía de una manera irónica, pero una ironía agradable. Decir, qué vergüenza. Nuestros procesos, los procesos que vivimos los cristianos del siglo XXI, los problemas es uno solo. Un solo es el problema del cristiano del siglo XXI. ¿Cuál es? No tengo plata. No más. No tengo plata. ¿Qué te pasa? No, es que no, todo va a terminar a lo mismo. ¿Cuál es tu proceso? No tengo plata. O he sido un despilfarrador o un perezoso, o tengo que revisarme. ¿Nosotros qué procesos vamos a vivir? ¿Acaso a nosotros nos ponen la espada en el ombligo como en el primer siglo? ¿Acaso a los cristianos del siglo XXI nos amarran y nos queman vivos? ¿Acaso nos tiran a nosotros al circo romano para que los leones nos devoren? ¿Acaso nos tiran al fuego como a los 3 amigos de Daniel, Ananías, Misael y Azarías?
¿Acaso nos tiran como Daniel al foso de los leones o como David nos están persiguiendo a muerte 25 años y nos toca que vivir en una cueva? ¿O como José nos tiran a la cisterna, nos venden como esclavo y terminamos en la cárcel? No, nuestros procesos es gripa por el cambio de clima. Tenemos gripa. Me llegó el recibo de energía, me llegó los recibos de la tarjeta de crédito, los que la tiene, me llegó el recibo de los colegios del niño, pero por Dios, entonces, ¿a dónde está nuestra vida cristiana? ¿Dónde está el carácter de Cristo en nosotros? Si estamos hablando de un cambio verdadero en nuestra vida, ¿cómo nos va a gobernar un recibo? Entonces, una persona sabia es una persona que resuelve, aprende con la sabiduría de Cristo a resolver los conflictos de pareja, los conflictos con los hijos, los conflictos laborales, con el jefe, con los empleados, donde está. Es una persona sabia. Vamos a volver a repetir 6 verdades para llegar a la 7ª. Un cambio verdadero de vida es estar en Cristo, es estar reconciliado con Él de verdad, es entregarme a Él de verdad, es hacerme uno con Él. Y ese cambio verdadero de vida viene para que, ahí pues vale la pena la redundancia, para tener una vida con el señorío de Cristo y con su gobierno, que es la primera verdad. Segunda verdad, una vida con fundamento, por Dios, una vida gobernada por Cristo, poderoso. Yo le digo a mi gente, con la gente que yo pues trabajo y ministro la palabra, yo les digo, si Cristo, y con esta palabra que estamos recibiendo, si Cristo no nos cambia, si Cristo no nos transforma, si no ven en nosotros a Cristo y un cambio verdadero en nuestra vida, en unos cuantos meses, yo les digo, próxima congregación San Isidro, o Cibaté en Bogotá, que me dicen que eso es, mejor dicho, el hospital psiquiátrico de los locos, porque si Cristo no cambia mi vida, ¿qué? El humanismo, la filosofía, hoy que hay tanto motivador, la motivación, el mentalismo, todo, no, la gnosis, ¿qué? Nada, es Cristo el Señor, el camino al Padre, el dador del Espíritu. 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Una vida con señorío, una vida con fundamento, una vida llena de la pasión, del amor por Cristo y por lo de Dios, que ama a Dios de verdad, ama a Cristo, como dice Hechos 1:8, y me seréis testigos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. La palabra testigos viene del griego martureo, que quiere decir un mártir. Un mártir es aquel que ama una causa, se apasiona por ella, el evangelio de Cristo, el evangelio del reino. Predicar el evangelio de Cristo es la causa más poderosa que hay sobre la tierra. Hay que amarla por encima de todos los placeres, de todo el sistema que está plagando la mente de las personas. Hay gente que tiene la mente llena de basura, en vez de llenarse de la palabra de Dios, hoy esclavizada de los programas de televisión. Hoy en día el sistema, hoy en día la tecnología, hoy en día el internet, el BlackBerry, tiene a la gente en ignorancia, la tiene gente esclava, parecen zombies. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia, un cristianismo genuino, con gobierno, con señorío. Puedes tener tu BlackBerry, pero con señorío, con gobierno, tener tus espacios para poder allí relacionarte con los amigos y llevar edificación a otros. Pero la gente está esclava, pero Cristo debe ser tu mayor pasión, la mayor pasión. Por eso estos hombres fueron mártires, dieron sus vidas por Cristo. Estos hombres lo dejaron todo. Todo es todo. Todos los apóstoles lo dejaron todo. Estos hombres, dice Hebreos 11, los del Antiguo y los del Nuevo, estos hombres murieron sin nada natural ni material. Estos hombres murieron fue llenos de Cristo, llenos del evangelio del reino, llenos de las promesas de Dios, llenos del gozo del Señor. Estos hombres murieron con gozo porque estaban apasionados por Cristo. El evangelio de Cristo te tiene que apasionar. Tú tienes que ser un apasionado por Dios y por lo de Dios. Por lo de Dios, por su palabra, por su palabra. Hay gente apasionada a las cosas de este mundo, pero estos hombres dieron su vida por la causa. Cuarta verdad, una vida madura, una persona con carácter, una persona entendida. Quinto, una persona equilibrada, una persona que vive en el orden, en armonía. Sexta verdad, una vida sabia, y habíamos quedado. Y séptima, una vida completa, una vida completa.
completa, es la séptima verdad. No vida plena, porque vida plena se llama una clínica naturista, vida plena, todo el mundo habla vida plena y vida plena. ¿Qué vida plena? Si la gente no sabe ni de dónde venimos, ni quiénes somos, ni qué tenemos, ni por qué y para qué estamos aquí, ni mucho menos para dónde vamos. Entonces se dice vida plena, comes una lechuga. Vida plena, comes una zanahoria. Vida plena, caminar 1 hora diaria, vida plena. Eso es vida plena. No, vida plena. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, verso 8 y verso 10. De verdad se me quedan muchos textos bíblicos en cada uno de estos puntos. Lo dije al principio, lo digo ahora, de que este material estará disponible a partir del mes, apenas terminemos la última predicación este mes de junio, y vamos a sembrar ese manual, unas 30 páginas, un manual Renovando mi mente en Cristo. Esto es un libro en potencia, es un libro que, pues, un material que hemos escrito por años a nivel ministerial, procesos, haber vivido, conocido, recibir de Dios su palabra, estudiar muchos comportamientos del ser humano también, mirar por las escrituras y por encima de todo la revelación de su palabra es verdad. Vamos a leer Colosenses capítulo 2, verso 8 al 10. La séptima verdad: cuando hay un cambio verdadero en nuestra vida, nosotros tenemos que disfrutar de una vida completa. Una vida completa. No vida plena. O sea, pues vida plena suena muy bonito. Es lindo. Uno dice vida plena. La gente que piensa por vida plena dice una vida que ya lo tiene todo. Pues bueno, vamos a mirar Colosenses capítulo 2, verso 8 al verso 10. Dice las Sagradas Escrituras: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, hay mucho engaño ahora, hay mucha mentira. Y esas mentiras vienen por filosofías. Sabemos que filosofía, ¿no? Es amor a la sabiduría, pero a la sabiduría humana, a la sabiduría terrenal. Y huecas sutilezas, huecos vacíos. Sutilezas son métodos vacíos. Entonces son métodos vacíos. Que vida plena coma una lechuga. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que vida plena es darle 3 vueltas a la cuadra o caminar 1 hora diaria? Porque lo enfocan a lo natural. Lo enfocan, y uno se come, gente que come el cuento. Y no estoy diciendo que comer una lechuga sea malo, ni una zanahoria. No, pero la gente se come el cuento que eso es vida plena. Vida plena es tener el cuerpo 90, 60, 90. Vida plena es tener barriga plana. Vida plena es tener el abdomen de Schwarzenegger en su época. Hoy en día le meten vida plena a lo físico, a lo natural. Vida plena es, bueno, tener lo físico. Pero vamos a seguir leyendo. Dice Colosenses 2:8: según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, estas filosofías, estas huecas sutilezas, estos huecos programas, estas tradiciones de los hombres que tienen que ver con religión, que religión tal, que la religión plena no es Cristo. Colosenses 2:8, la parte final, y no según Cristo. Colosenses 2:9: porque en él, hablando de Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo. Colosenses 2:10, séptima verdad de un cambio verdadero de vida. Séptima verdad de un cambio verdadero de vida. Séptima verdad que transforma de un verdadero cambio de vida. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en él, en Cristo. Y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Colosenses 2:8 al 10. Entonces, devolviéndonos a Colosenses 2:8, el engaño, la filosofía, las huecas sutilezas, los programas vacíos, humanos, naturales, religiosos, deja a la gente vacía. La religión deja a la gente vacía. Por eso el cristianismo no puede ser una religión, y podemos caer en esa mentira del sistema y del mundo. La religión deja a la gente vacía, confundida, porque a la gente le dice: tomes este té para que tenga vida plena. Ahora que venden vitaminas, ahora que, o sea, el ser humano anda en un acelere, pero buscando es la vida completa. La vida completa, el equilibrio en la vida. Y entonces dice Colosenses 2:10: y vosotros estáis completos en él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo estamos completos. O sea, en Cristo no nos falta nada. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Cristo es más que suficiente. Entonces, cuando yo ya tengo a Cristo, tengo a Dios en mi vida, tengo su Espíritu, tengo su palabra, suficiente. Yo no necesito nada más para vivir. No necesito nada más. Luis Sánchez no necesita nada más para vivir.
y me comprometo con lo que digo. No necesito nada más para vivir sino a Cristo. Necesita a los hijos, no necesito mis hijos para vivir. Necesita a su esposa para vivir, no necesito mi esposa para vivir. Necesita que lo abracen para vivir, no necesito que me abracen para vivir. Para vivir necesito a Cristo, y con Cristo disfruto mis hijos, con Cristo disfruto mi esposa, con Cristo disfruto el ministerio, con Cristo disfruto la vida, con Cristo disfruto los alimentos, con Cristo disfruto la creación. Necesito a Cristo, porque dice Hebreos 1:3 y Colosenses 1:15 al 18 que Él sustenta todas las cosas. Todo, Él es el sustento verdadero. Yo sí necesito a Cristo para vivir, porque los hijos vuelven al Señor, la esposa vuelve al Señor primero que uno, o uno primero, en fin, el abrazo se lo dan una vez a la semana o una vez al día, pero a Cristo sí los necesitamos para vivir. Vida plena es estar metido en Cristo. Vida plena, hablando del término natural que hoy en día es muy común, vida plena es vivir con señorío y con gobierno. Vida plena es vivir con fundamento. Vida plena es vivir con pasión, con amor por la causa de Cristo. Vida plena es vivir con madurez, es vivir con carácter, con firmeza. Vida plena es vivir con equilibrio, con balance, con orden. Vida plena es vivir con sabiduría superior, la sabiduría divina, la sabiduría de las Escrituras. La Biblia no es un libro de religión, es un libro de principios espirituales de reino, principios espirituales de reino. Vida plena es vivir o estar en Cristo. Eso es una vida completa. Allí mismo, Colosenses capítulo 3, verso 10 y verso 11. Colosenses capítulo 3, verso 10 y verso 11. Dice, y revestidos del nuevo hombre, la nueva creación, el que está completo en Cristo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Conocimiento pleno. Quiere decir que a través de conocer a Cristo, lo de Cristo, de Dios, de su palabra, lo que su espíritu me revela, yo voy a tener un conocimiento pleno. La palabra completo y la palabra pleno en el hebreo muy similar y viene del griego plero, que quiere decir repleto, atiborrado, lleno, que no le falta nada. Ese es el evangelio de Cristo. El que está en Cristo no le falta nada. Nada. El que está en Cristo ya está completo. En Cristo tenemos su espíritu, tenemos su palabra, en Cristo regresamos al Padre, en Cristo recibimos perdón de pecados, justificación, en Cristo somos sanos, en Cristo somos libres, en Cristo somos salvos, en Cristo todo lo tenemos. Segunda de Pedro 1, 3 y 4 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya nos la dieron. Las cosas de la vida, lo natural, y de la piedad, lo espiritual, nos han sido dadas por su divino poder. Dice, mediante el conocimiento de aquel que lo llena todo. Hay que conocer la palabra de Dios. Y dice Romanos 8:32 que si Dios no escatimó a Cristo, su Hijo, ¿cómo no nos iba a dar con él todas las cosas? Todas las cosas. El que tiene a Cristo tiene todas las cosas. El Padre repartió la herencia en la cruz. El Padre repartió la herencia en la cruz. Cuando Él murió, resucitó, repartió el botín que se había perdido en el Edén. Todo aquel que abraza a Cristo y su palabra, dice Romanos 8:14 al 17, y si hijos, herederos y coherederos. Coherederos quiere decir el mismo derecho de heredad de Cristo. Herederos, somos hijos herederos. No somos mendigos, no somos ciegos mendigos. Somos hijos herederos para disfrutar de todas estas riquezas de gloria. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos Cristo llega a ser nuestro todo, para la gloria de Dios Padre. Y esto solo lo puede revelar su Espíritu en nosotros. El Espíritu de verdad que Él dijo en Juan 16, 7 al 13, nos iba a guiar a toda la verdad. El Espíritu de verdad que 1 Corintios 2, 6 al 11, Él dijo que del 2, 6 al 16, que Él dijo que el Espíritu nos iba a revelar todas las cosas, todo lo que oyere el Padre, cosa que ojo no oyó, ni oído yo, ni ha subido, ni ojo vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces, cuán importante es este tema, renovando mi mente en Cristo para que hayan cambios verdaderos y genuinos en mi vida.
en nuestras vidas. Yo cada vez con este tipo de temas me veo muy confrontado. ¿Por qué? Porque eso es lo que trae el evangelio a mi vida. Entonces, vamos a mirar el tiempo que nos queda, algunos puntos más. Entonces hablamos del cambio verdadero de vida, 7 verdades. Vamos a la primera verdad, una vida con señorío y con gobierno. Lo primero que tenemos que sujetar nosotros es el alma, ¿no? Dícese, y el alma y nuestra mente. Una vida con señorío y con gobierno. Entonces vamos a mirar las escrituras en 2 Corintios 10, 4 y 5 para ver la importancia del señorío, la importancia del gobierno de Cristo. Es que si algo necesita la iglesia es rey. Si algo necesitamos los cristianos es rey. Necesitamos es Señor. Necesitamos es gobierno de Cristo sobre nuestras vidas. Dice Jueces 21:25 que en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le daba la gana. Pero cuando hay rey, cuando Cristo es el Señor de mi vida, hay gobierno, hay señorío, viene el orden a nuestras vidas. 2 Corintios 10, 4 y 5 dice, es un texto muy conocido, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos en las mentes, fortalezas, argumentos, dice, y toda altivez, la arrogancia, la soberbia que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces hay un orgullo, dice la Escritura, en esta naturaleza nuestra carnal, hay fortalezas, hay argumentos y hay un orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice Jeremías 9, 23 y 24, dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Si alguno se alaba es en entenderme y conocerme que yo soy Dios. El conocimiento de Dios es la mayor de las necesidades del ser humano, es conocer a Dios. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y dice ahí mismo el verso 5, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestra mente? ¿Qué tenemos que hacer con nuestros pensamientos? Llevarlo cautivo, someter nuestra mente cada día a Cristo, a su señorío, a su gobierno. Es la primera verdad. O sea, una vida con señorío de Cristo, una vida con el reino, con el gobierno de Cristo. Primera de Pedro 1:13 dice, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir es amarrar, ceñir es someter el entendimiento, es someter la mente, porque ese es el campo de batalla, porque en la mente es donde está el estrés, el afán, los programas mentales, en la mente es donde están las debilidades del ser humano. Ahí es en la parte mental, es donde dice 2 Corintios 11:3, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la verdadera fidelidad a Cristo, Entonces, yo sé que de pronto a algunas personas les será imposible comunicarse con nosotros para hacerse a este material. No hay ningún problema. Yo voy a decirles algunos textos bíblicos de cada uno de los puntos en el tiempo que me queda, para que usted allí en la casa pueda estudiarlo por las escrituras y confirmarlo. Entonces, la primera verdad es una vida con señorío y con gobierno. Ya dijimos los textos bíblicos. Cabe recordar, si vamos a escribir algunos, Lucas 4:18, hablábamos de señorío. Mateo 3:16 y 17 hablábamos de señorío. 2 Corintios 5:14 al 17, también hablamos de señorío. 2 Corintios 3:17, hablamos de señorío en estos textos, ¿no? Romanos 10, 9 y 10, son textos que hablan del señorío de Cristo sobre nuestras vidas, confesarlo como Señor. Hechos capítulo 9, verso 3 al 6, vemos la conversión de Saulo como el modelo de un cristiano convertido de verdad. Este hombre se convirtió fue bajo el señorío de Cristo, ¿no? Bajo el señorío de Cristo. La segunda verdad, una vida con fundamento. Entonces, la segunda verdad está en 1 Corintios 3, 10 y 12. 1 Corintios capítulo 3, verso 10 y 12 dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, porque hay mucha gente inestable. Hay que meterlos a Cristo, al fundamento. Cuando habla de fundamento está hablando del inicio, de la base. Antes de uno hacer algo tiene que mirar cuál es el fundamento, porque el fundamento depende todo, ¿no? Un buen fundamento, un fundamento firme, no pasa nada. Efesios 2:20, en el fundamento, que es la segunda verdad.
Mateo capítulo 7, verso 25 al 29, hablando de la prueba de que Dios, desde el 24 empieza a hablar el Señor hasta el 29 sobre el fundamento. La tercera verdad, una vida con pasión, con amor por Dios, por Cristo, por su causa. Hechos 1:8, Hechos 17:6. Esos son los textos para estudiarlo en cada una de estas verdades. Este es un tema muy importante, muy necesario para tener cambios verdaderos en nuestra vida. Filipenses capítulo 3, verso 4 al 10. La pasión, Cristo debe ser nuestra mayor pasión. Segunda de Corintios 5:14 y primera de Juan 4:18 al 20. Primera de Juan 4:18 al 20. La cuarta verdad, una vida con madurez. Una vida con madurez. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 al 3. Primera de Corintios capítulo 3, verso 1 al 3. Efesios 4:14. Efesios 4:14. Santiago capítulo 1, verso 2 al 8. Santiago capítulo 1, verso 2 al 8. Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Habla de madurez. Necesitamos cristianos maduros. Cristianos que sean 10 veces mejores en las empresas, en los negocios, donde usted se tiene que afectar con el evangelio del reino. No tanto hablando, ni predicando, ni gritando, y no mostrando una vida íntegra, el carácter de Cristo. Y si ven la debilidad de uno, no importa, porque también van a ver la fortaleza. No estoy hablando de pecado, de maldad, no, porque todos tenemos errores. Pero tienen que ver nosotros a Cristo. Madurez para hacerle frente a la vida. Madurez para hacerle frente a todas las cosas. Hebreos 5, 11 al 14. Quinta verdad, una vida equilibrada. Proverbios 4, 27. Proverbios 4, 27. Y segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al verso 10. Ahí habla de una vida equilibrada, una vida que va en crecimiento, que va en formación. Una vida que va en procesos. Sexta verdad, una vida sabia. Sabia con la sabiduría divina. Isaías 11, 2 y 3. Espíritu de sabiduría, de consejo, de conocimiento. No, eso es poderoso, poderoso. Daniel 1:20. Daniel 1:20. Primera de Corintios 1:24 y Primera de Corintios 1:30, que dice que Dios nos hizo sabios para hablar de la sabiduría. Y una vida plena, una vida completa, pues la palabra más común es plena, pero hoy hemos dicho una vida completa porque dice Colosenses, es el primer texto, Colosenses 2:8 al 10. Mas vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses capítulo 2, verso 8 al 10. Colosenses capítulo 3, verso 10 y 11. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Y me gustaría finalizar leyendo Primera de Corintios, capítulo 1, verso 4 al 7. Primera de Corintios, para finalizar. Algunos textos se nos quedan, pero ahí está disponible el material, o con los que están yo creo que es suficiente para confirmar que cada una de estas 7 verdades están fundamentadas en las Sagradas Escrituras. Vamos a terminar leyendo Primera de Corintios capítulo 1, verso 4 al verso 7. Dice las Sagradas Escrituras: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. No es que vamos a ser, ya fuimos enriquecidos ¿en quién? En Cristo. La palabra en Cristo, en Él, con Él, está más de 140 veces en el Nuevo Testamento. En Él, cuando habla en Él, en Cristo, estar metido en. La palabra en viene del griego ek, la e y la k, ek, que quiere decir adentro. Estamos adentro de Cristo, es uno de los misterios más grandes. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y nosotros estamos en Cristo poderoso. Dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Poderoso, porque la riqueza está en la palabra y la riqueza está en la ciencia. La ciencia es la revelación de la palabra. Una cosa es la información de la Biblia, que todo mundo la tiene, y otra cosa es la revelación de la Biblia, sin velo,
verla claramente para creerla, para disfrutarla y para compartirla con otros. Es conocer, creer, disfrutar y compartir. Verso 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Esto es lo que tenemos que confirmar cada día en las congregaciones. El testimonio de Cristo, porque el de Luis Sánchez edifica mi ego, pero el de Cristo edifica la iglesia. A la iglesia no le edifica que yo le diga que monto globo. A la iglesia le edifica que Cristo ya la enriqueció y que en Cristo está completa. Verso 7. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Nada os falta ningún don, ningún regalo. Ya no lo dio todos los dones, esperando la manifestación. Bueno, ya Cristo fue manifestado. La palabra manifestar es dar a conocer, y ya lo estamos conociendo cada día por su palabra y por la ciencia, la revelación de su palabra. Señor, gracias.